Ya, ahora sí. Ya. Bueno. Entonces, primero... Ay, no, ay. Ya. Primero está el valor presente y el valor futuro. Ya, estas son como las dos ecuaciones como las más típicas que se van a utilizar. Y bueno, la del valor presente, al final equivale al capital que se invierte y el valor presente de un flujo que ocurre al término de n, que n es el periodo de tiempo. R es la tasa de interés. Ya, y aquí, bueno, está la de el valor futuro, que al final es la misma ecuación, solamente que se pasa el valor futuro al lado izquierdo. Y ya, el valor futuro es la cantidad de dinero que se logra con un determinado capital y la tasa de interés. Al final es lo mismo. Ya, cualquier cosa me interrumpen, me preguntan como cualquier duda o algo así, porque a veces siento que explico un poco enredado. Ya. Bueno, aquí la otra fórmula que vamos a utilizar es el valor presente de un flujo constante que no caduca, o sea que es como a perpetuidad, se podría decir. Un ejemplo de lo que se puede utilizar esta fórmula, que es, bueno, el valor presente es igual a F partido en R, que es la tasa de interés, y sirve, por ejemplo, para calcular la equivalencia del valor del arriendo de una casa y el valor de la propiedad. Porque, por ejemplo, bueno, el valor del arriendo de una casa, cuando uno la arrienda, es indefinido, porque nunca va a ser la casa tuya, como que obviamente todos saben que tienen que pagar mensualmente un monto constante. Entonces, como para sacar a cuánto equivaldría eso, como si fuera el valor de la propiedad, pero solo con el valor del arriendo. Al final es como un número aproximado, porque con el arriendo, como es a perpetuidad, nunca se va a saber cuánto va a ser el valor presente. Entonces, para eso es esta fórmula, para buscar un aproximado. Ya, y el valor de un flujo anualizado que no caduca. Este es el valor del flujo anualizado, que es, como dice la palabra, para anualizarlo, y R es la tasa, y este es el capital constante, que también que no caduca, o sea que igual es a perpetuidad. Pero igual más adelante con los ejercicios van a ir entendiendo más cómo se utiliza. Ya, bueno, esta es la misma fórmula, por si acaso. Estas tres son exactamente la misma fórmula, solamente que, bueno, en esta, aquí lo que se busca es F, que es el valor de la cuota. De la cuota de, por ejemplo, un préstamo bancario. Después, acá abajo, lo que se busca es el valor presente, que al final es como lo que, aquí dice, es el valor del préstamo al contado. Es, por ejemplo, no sé, pues, si se compra un auto o alguien se compra un auto, es el valor del auto si uno lo pagara al contado. Pero esta fórmula sirve, como dice acá, el pago mensual. Entonces al final es como cuánto equivale si uno lo pagara al contado, y F es la cuota mensual del valor del auto, pero como lo pagas mensualmente, ahí tú tienes que sumarle el interés y el tiempo que te vas a demorar en pagar. Y bueno, este sí caduca, porque es un pago hasta un plazo determinado. Y esta es la misma, pero que aquí cuando se busca el valor futuro del préstamo. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay alguna en el chat? Ah, no, sí estoy grabando. Ya. Ay, no cambié esto. Ya. Y la última fórmula que vamos a ocupar para la guía es la tasa de retorno. Esta al final sirve para determinar la rentabilidad respecto a una inversión determinada. Al final es, bueno, este es igual al valor final menos la inversión inicial, partido de la inversión inicial por 100, porque es un porcentaje. Entonces aquí, por ejemplo, si fuera negativo, significaría obviamente que la rentabilidad, o sea que no hay rentabilidad, porque al final, si fuera negativo, estaríamos perdiendo de nuestra inversión inicial, como que saldríamos perdiendo totalmente en lo que gastamos. Igual hay un ejemplo al final que vamos a ver bien. Ya, no sé si alguien intentó hacer la guía de ejercicios. Bueno, igual la mandé ayer, así que no importa si nadie la hizo. Pero como para ver si la encontraron muy difícil o algo así. Ahí me van diciendo. Ya. Bueno, el ejercicio 1 dice, considera que puedes comprar 1 millón en materiales de construcción en 12 cuotas.
con una tarjeta de crédito bancaria a una tasa de 2,5% o con tarjeta de casa comercial con una tasa del 3,5%. Ya. ¿Qué opción elige si la casa comercial le hace un descuento del 10% por compras realizadas con su tarjeta? Entonces, acá tenemos que ver qué nos conviene más. Comprar con la tarjeta bancaria, que tiene esta tasa de interés, que es un poco menor a la de la casa comercial, pero aquí nos están diciendo que con la casa comercial nuestro costo inicial es un poco menor. Al final es el 90% del millón. Ya. Entonces, bueno, aquí tenemos N, que es el periodo, y aquí nos dicen que son 12 cuotas para las dos opciones. Entonces, este es como un dato en común. Ya. Después, aquí tenemos la opción de la tarjeta bancaria, y aquí tenemos la tasa de interés, que es un 2,5%. Y siempre es mejor que al tiro lo pasen a un número, no en porcentaje, así el 0,025, se me olvidó cómo se llama eso. Pero es mejor que al tiro lo dejen todo ordenadito, o ese es mi consejo por lo menos. Ya, bueno, y aquí tenemos que el valor presente es igual al costo de los materiales, que sería 1.000.000 de pesos. ¿Por qué es el valor presente del costo de los materiales? Porque ese es el monto que tenemos que trabajar, como el monto actual que tenemos y que vamos a invertir. Después aquí tenemos la otra opción, que es la casa comercial, y que bueno, aquí tenemos la tasa igual que nos dieron y el valor presente. Y aquí, como dice en el enunciado, que en la casa comercial nos hacen un descuento del 10%, aquí tenemos que saber que el valor presente cambia, porque aquí es menor. Entonces, aquí sería 1.000.000, que es el original, por el 0,1, o sea, menos el 0,1% de 1.000.000, que esos son 100.000 pesos. Entonces serían 900.000. ¿Está todo claro hasta aquí? ¿Cómo con los datos? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, todo claro. Ya, bacán. Ya. Ah, bueno, aquí les quería preguntar en verdad. Entonces, ¿qué ecuación utilizarían ustedes acá? Ya la vieron, sí. Ya, pero no importa. Aquí está. Bueno, como están pidiendo que veamos las cuotas y que comparemos, tenemos que usar esta, que es la de la fórmula de pago de préstamo. F sería el valor de la cuota que estamos buscando. Ya tenemos el valor presente, que es el que dijimos anteriormente. Y también tenemos I, por si acaso I es lo mismo que R, para que no se confundan. I es lo mismo que R, que es la tasa de interés. Y N, que sería el periodo. Entonces tenemos nuestras dos opciones. Que en la opción de la tarjeta bancaria, bueno, aquí tenemos la fórmula, que al final es reemplazar los datos nomás. Y lo mismo para la tasa comercial. Ay, espera. Ya. Entonces aquí, bueno, no sé si alguien lo habrá sacado. Alguien hizo este ejercicio para ver si le dio lo mismo, porque yo acá tengo el resultado, pero quería ver si alguien lo había hecho. ¿No? Ya. Ya les voy a poner el resultado. Espera. Ah, no, este no lo tengo anotado. Se los pongo en un ratito más. O si alguien lo puede sacar, por favor. Porque eso no lo tengo anotado. Pero se los anoto si tienen en un ratito para no atrasarnos. Ya, después tenemos espera, el ejercicio 2, que dice María recibe al final de cada mes la suma de 500. Dani, ¿Sí? disculpa, si es que en la fórmula anterior el resultado que dé menor es el que se debería elegir, ¿cierto? ¿O Ah, no? sí. Sí, eso se me olvidó mencionarles. Claro. Porque como dice la pregunta, ¿qué opción eliges? Obviamente que uno va a elegir la tarjeta con la que te salga más barato comprar los materiales. Entonces ahí tendríamos que elegir la opción que nos dé una menor cuota. Cuando les suba el Power igual les voy a subir obviamente el resultado. Ya.
Ya, entonces la 2, María recibe al final de cada mes la suma de 500.000 pesos por concepto de arriendo de una casa de su propiedad. Deposita el 30% en una cuenta de ahorro en su AFP en el fondo E, que le produce un retorno anual de 4%. Necesita saber el monto que tendrá en 10 años para financiar el pie para una casa más grande para su familia. Ya, acá entonces, ¿qué es lo que estaríamos buscando? ¿Alguien me puede decir? El 4% de acumulado en 10 años de esos 500 iniciales. ¿El valor futuro? Sí, El- el valor futuro. Porque aquí tienen, sorry Javi, que no entendí bien lo que me dijiste, pero es el valor futuro, porque aquí dice que necesitan saber cuánto en 10 años van a tener para poder comprarse una casa más grande. Entonces, aquí tenemos la fórmula del valor futuro. Ya, aquí tenemos la fórmula del valor futuro que se les había mostrado anteriormente, y aquí tenemos que anotar entonces nuestros datos. Ahí. Ya, entonces aquí lo dejé así para que ustedes igual me vayan diciendo. Aquí tenemos, bueno, lo que hay que buscar obviamente es el valor futuro. El F, ¿alguien me podría decir qué sería en este caso? ¿Qué valor sería? los 10 años. El F tienes que recordar que era como la cuota mensual. Ah, Es chuta. el valor de la cuota mensual. 500. 150.000. Los 500.000 serían no, porque como aquí solamente tenemos que poner el original, después vamos a ver si se le suma o algo así. Entonces, sí, serían los 500.000. Este es el 2. Sí. El R es 0,04. El R, sí. El R es el 0. Ah, no, pero aquí espérense un poquito, perdón. En el F no son solamente los 500.000. ¿Por qué? Porque aquí dice, ya, esto es lo que recibe a cada final de mes, que es lo que le pagan por el arriendo de su casa, pero después dice que lo que va a invertir es el 30%. Deposita el 30% en una cuenta de ahorro que le produce un retorno, bla, bla, bla. Entonces ahí tienen que tener ojo, porque igual el profe a veces pone como esas cosas así. Aquí entonces nuestro F sería el 0,3%, o sea, el 0,3 de los 500.000 pesos, o sea, el 30%. Que 150. Sí, 150. Entonces ese sería nuestro F, y R, aquí, bueno, sí, aquí le dicen que la tasa es de 4%, pero aquí tienen que tener de nuevo ojo, porque aquí dice que es anual, y ustedes tienen que siempre fijarse de que todos sus datos estén como en el mismo tiempo, por así decirlo. Aquí María recibe al final de cada mes, y ella deposita cada mes el 30% de los 500.000. Entonces su tasa también tiene que estar mensual. Tienen que dejar todos los datos como iguales. Entonces ahí tendríamos, bueno, que sería el 0,04 si es que fuera anual. Pero como es mensual, aquí simplemente lo que tienen que hacer es Se divide en 0, 12. sí, ¿Cómo te? Ah, aquí solamente lo tienen que dividir en 12 para que les dé la tasa mensual. Y eso son 0,003 periódicos, pero lo vamos a dejar en 0,0033. Ya, ¿entendieron eso de la tasa? No, ¿No? Sí. Sí. ¿Qué no entendieron? Pregúntenme nomás. yo no caché por qué lo dividiste en dos. Ah, ya, porque aquí dice que el retorno anual es de 4% anual, ¿cachai? En cambio, todos los otros datos te los dan por mes. Aquí te dicen que al final de cada mes, porque como es un arriendo obviamente es mensual, y todo te lo dan en los meses. Entonces tú tienes que ver que todos tus datos estén o en año o por mes, pero todos igual, porque si no, no va a tener sentido el resultado que te dé.
Entonces aquí es más fácil cambiar la tasa nomás. Y como es anual y le queremos pasar a que sea por cada mes, lo dividimos por el número de meses que tiene un año, que es 12. ¿Cachai? Sí, ahora sí. Gracias. Ya, bacán. Ya. Y el N, Nati, yo tengo una pregunta. ¿sí? No entendí bien qué era el F. O sea, ¿por qué eran los 500? Porque tengo el formulario, pero no sale qué significa el F en la fórmula. Ah, ya. El F es como tu capital mensual, por así decirlo, que para tu valor futuro es la cuota mensual. Entonces, en este caso, son los 500, serían los 500.000 pesos, pero como dice que es el 30%, son los 150.000. Y es eso lo que tú después le agregas toda esta otra fórmula, que es donde le agregas el interés y el tiempo de año. Entonces, como en un futuro, esa cuota mensual, ¿qué es lo que te va a dar si tú le agregas el interés? ¿Se entendió? Ah, ya. Vale, sí, ahora entendí. Gracias. Ya. Ya. Entonces, Nati, ¿sí? una consulta, si es que los 500.000 los dejáramos expresados en anualizados, no tendríamos que cambiar la tasa de interés, ¿cierto? Igual se puede hacer de esa forma. Mm, yo creo que mejor lo dejes así, o sea, que dejes en el cómo te dan el dato de tu F, porque es como lo más importante, ¿cachai? Y como igual sería raro que lo cambies al año, porque como es un arriendo que ella deposita mensualmente a la AFP y el problema se basa como en eso, al final es mejor que cambies como solamente la tasa. Como que tu dato Ya. del F mejor siempre lo dejes como está. Ya. Y entonces el N, que sería el periodo de tiempo, sería, son 10 años, pero como ya les había dicho, hay que dejarlo todo igual. Entonces, tenemos que multiplicarlo por 12 para dejarlo en meses. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos nuestros datos. Y después, bueno, después tenemos que ver la fórmula que quedaría así. ¿Qué sería reemplazar los datos? Pues aquí tenemos los 150.000, después el 1 más nuestra tasa mensual y los meses. Entonces aquí quedaría todo en términos de meses. Al final en este problema lo que más tienen que tener ojo es en eso, como en dejar todos los datos igual. Y este sería el resultado. Entonces el valor futuro es de 22.040.000, este es un coma. 22.040.000 aproximadamente. Eso sería lo que tendría en 10 años para financiar el pie de una casa más grande. Lo que invierte en la FP. Ya. Entonces pasemos al 3. Disculpa, Nati, ¿qué era I? ¿Qué era qué? I, que está elevado en I, que es 120. ¿Sí dónde sale el 120? Sí, el I por si acaso Ah, es no, la... N. Sí, Ah, pero el I es lo mismo que R, es la tasa de interés. ya. Ya entiendo. Gracias. Ya. Entonces ahora, bueno, cualquier cosa me interrumpen nomás, pero vamos a pasar mientras a la 3, que sería, ya, un inversionista chileno realizó un depósito a término fijo por un año en un banco de Nueva York por un valor de $20.000. Ya, el banco cancela una tasa efectiva anual de 5%. Si el peso sufre una apreciación en el periodo de 10%, sí, de 10%, ¿cuál es la rentabilidad del inversionista? Entonces, acá tenemos que buscar la rentabilidad. ¿A alguien se le ocurriría qué podríamos hacer? ¿O qué es lo que habría que buscar? Aquí, por ejemplo, ya sabemos que caduca, porque dice que es a término fijo por un año. Ya, vamos a avanzar entonces.
¿Sería el valor de flujo anualizado, o no? ¿El que no caduca? Es que este sí caduca, porque aquí te dicen que es a término fijo, pero por un año. O sea, el Entonces, otro entonces. El que... claro, el que sí caduca, sí. Eso. Sí, entonces aquí ya, nuestro objetivo como final acá que tenemos que pillar es la tasa de retorno, porque como les había dicho en un principio, con esa uno puede determinar la rentabilidad respecto a una inversión determinada, y en este ejercicio nos están preguntando por la rentabilidad. Espérate, así era más abajo. Aquí está. Entonces, aquí hay que tener ojo. Esto es lo que tenemos que pillar. Entonces aquí, como necesitamos el valor final, tenemos que sacar nuestro valor futuro. Y como esto sí caduca, como ya les había dicho, tenemos que ocupar esta fórmula. Ya, aquí por si acaso les dejé el tipo de cambio que no salía en el enunciado, pero con el profe lo hicimos con este, que sería $1 igual a 720. Pero igual en la prueba, por ejemplo, obviamente les pondrían el tipo de cambio. Ya, entonces aquí busquemos nuestros datos. Ya, ¿qué pondrían en valor presente? Ese recuerden que es Los lo 20.000, que... ¿no? Sí. Sí, aquí serían los 20.000. ¿Se transforman en peso chileno o no? ¿O al final? Sí, eso más adelante lo vamos a ver. Primero veamos como los datos y de ahí los transformamos. Pero claramente sí, tenemos que cambiarlos después a pesos chilenos. Ok. Gracias. Ya, después el N, 1. sí, el N sería 1, un año, porque aquí igual vemos que todo ya es un año y aquí la tasa igual la tienen anual. Entonces lo dejamos así nomás. Bueno, y la tasa, que sería 0,05. Más cero. Ujú. Ya. Entonces, primero vamos a sacar nuestro valor futuro con los datos que ya teníamos. Entonces aquí reemplazamos nomás. Sería el valor presente, que es lo que se invierte, los 20.000, por el 1 más la tasa de cambio, o sea, la tasa de interés, perdón, elevado a 1 porque es un año nomás. Entonces ahí está sencillo esto, que sería el valor futuro, 21.000 pesos. Ya, pero después tenemos que pasarlo, tenemos que cambiarlo a pesos chilenos, que bueno, como ya teníamos aquí la equivalencia del dólar al peso, pero en el enunciado nos dicen, ya bueno, tenemos listo lo de la tasa, el valor futuro, pero después nos dicen si el peso sufre una apreciación a mí el profe me dijo que era que bajaba 10% el valor del dólar. ¿Cuál es la rentabilidad del inversionista? Ya, entonces, primero quedémonos con esto, que dice que el precio sufre una apreciación del 10%. Entonces, aquí tenemos, bueno, este es el cambio original, y como después dice que baja un 10%, 10% es lo mismo que el 0,1. Entonces, aquí sería el 720, que es el valor original, y esto lo tenemos que multiplicar por 0,9, que sería al final el cambio menos el 10%. Entonces, ahí nuestro valor del peso quedaría en 648. Y ahí no sé si alguien no entendió, igual me dice, porque quizás suena un poco enredado, pero no es tanto, por si acaso. Solamente hay que sacar... Yo me el perdí un 90. poquito. Ujú. De hecho, te quería pedir si podías ir un poquito más lento con lo que explicaste recién, porfis. Sí, sí, obvio. Sí, díganme nomás. Hoy quedan 10 minutos. Por si acaso, después, cuando cierre esto, voy a descargar el video y les mando ahí el link, ¿ya? Ya. Yo tengo una duda. No sé si la Mandy iba a decir algo más. ¿Mandy iba a preguntar algo?
No, no era solo eso. Ah, ya. No, que mi duda es como la apreciación, ¿por qué no se puede hacer como directamente sobre el valor del peso? O sea, ¿por qué tiene que ser 1 menos 0, No, es que aquí en verdad hay muchas formas de hacer esto. Puedes hacerlo como tú quieras al final. Por ejemplo, yo lo hago directo del 720 por 0,9, ¿no? Pero era como por si se les hacía más fácil verlo así. Pero, claro, yo no lo hubiera hecho así, como que no se me hubiera claro, ocurrido. pero al final lo único que tienen que ver es que sería el 720 menos el 10% de 720. Es eso. Ah, ya, ya, creo que Al final, por eso es el 0,9. ya, vale. Entonces, aquí tendríamos nuestro cambio final, menos el 10%. Entonces, ahora el valor final sería nuestro valor futuro que sacamos anteriormente por el cambio, por el cambio final, que sería 648, porque esto, recuerden que está lo voy a anotar mejor, esto está en dólares, todavía no lo pasamos a pesos chilenos. Entonces, quedaría así. Nati, ¿Sí? sorry, pero todavía sigo sin entender por qué es 0,1, o sea, 0,9. Ah, ya. A ver, ¿cómo se los puedo explicar? Dijiste que era Eh, el 10% de 720, eso dijiste. Es que, no, quizás aquí, claro, sí puede dar para confundir. Es que es Claro, porque menos sería el 72. 10%. Al final, como Dice dice acá, una regla de entenderlo. Sí, es como una regla de tres simple. sí es una regla de 3 simple. Lo que pasa es que es menos el 10% de 720. Entonces eso sería lo mismo que el 90% de 720. Ah, ya, ahora entendí. Gracias. ¿Sí? Ya, vale. Sí, esto lo pueden hacer con regla de 3, quizás mucho más simple. Por eso pregúntenme nomás, porque a veces yo me complico solo, como que hago las cosas de otra forma. Ya, entonces este sería nuestro valor final. ¿Tienen alguna otra duda respecto a esta parte? ¿No? Ya, entonces aquí tenemos el valor final y ahora lo que tenemos que sacar es nuestra tasa de retorno para ver la rentabilidad final. Y como ya tenemos nuestro valor final, que sería los 13 millones, que esto está en pesos chilenos, lo que sacamos recién, y nuestra inversión inicial, aquí tenemos que sacar lo inicial. Entonces serían los 20.000, que es lo que nos decía en el enunciado, aquí le voy a mostrar mejor. Nuestra inversión inicial sería el depósito que se hizo de $20.000 por el cambio original, porque cuando nosotros lo invertimos estaba en 700, pero se me perdió. Ay. Aquí está, porque cuando nosotros invertimos los 20.000 pesos de un principio, el cambio estaba en 720. Entonces, esta sería nuestra inversión inicial, que serían serían 14.400.000 pesos. Y bueno, aquí tenemos que reemplazar nomás en esta ecuación. Aquí tendríamos los 13 millones, que sería el valor final, menos la inversión inicial, partido la inversión inicial por 100. Y eso da, espera, que lo tengo acá. Eso da menos 5,5. Esta sería nuestra tasa de retorno. Entonces, ¿qué significa esto? Que no hay una buena rentabilidad, claramente. ¿Por qué? Bueno, porque aquí con estos mismos números uno lo puede analizar y vemos que nuestra inversión inicial es mayor que nuestro valor final. Entonces, obviamente que no estamos ganando y no nos convendría, por ejemplo, esta inversión. ¿Sí? ¿Entienden? Nati, me perdí un poco recién. ¿De dónde sacaste los 14 millones? Ah, es esto. No escuché. No lo había anotado aquí. Sí. Es la inversión inicial Ah, yeah. por el cambio inicial. Es como todo lo inicial.
En cambio, nuestro valor final, ahí tuvimos que cambiarlo a pesos chilenos. Bueno, aquí igual lo cambiamos a pesos chilenos, pero con el cambio original. En cambio, el valor final le agregamos la tasa de interés y además, obviamente, la tasa de cambio que había disminuido. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? Entonces, acá habría sido la apreciación del dólar lo que afectó la rentabilidad. Claro. Sí, podría haber sido el cambio del dólar, porque, o si no, claro, porque si no, imagínate que tendríamos una tasa de 5%, entonces nos debería haber aumentado, porque cuando uno invierte, el interés que te da el banco hace que obviamente tu inversión vaya aumentando. En cambio, claro, como tú dijiste, como bajó el precio del dólar, al final ni siquiera con la tasa de interés nos convendría la inversión. Nati, si diera 0 tampoco sería buena rentabilidad, ¿cierto? Porque sería igual a lo que invirtió. Claro, ahí el monto se mantendría y si uno lo piensa, al final si no tienes un interés y en un plazo de un año no cambia tu monto, siempre la plata, o sea, siempre, claro, la plata como que va disminuyendo su valor, entonces al final no convendría. Siempre quede mayor que 0. Ok. Ya. Nos quedan 2 minutos y medio. Bueno, mientras leamos el enunciado de la 4, que dice, una ONG que promueve la conservación de tierras está analizando la creación de un fondo para financiar en forma permanente. Ya aquí se los remarqué para que se acuerden de permanente. Su presupuesto anual de $500.000. ¿Cuál es el monto que permitiría un financiamiento seguro si la tasa libre de riesgo es de 2% anual? Ya, acá entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿O qué se les ocurre? Aquí al tiro tienen que ver en esto. Si es permanente es porque no caduca. ¿Esa es la función de pago? Esta es, aquí se los voy a mostrar. Aquí lo que tenemos que buscar es el valor presente de un flujo que no caduca. Porque como les había dicho cuando empezamos, aquí lo que se busca es, por ejemplo, esto que es algo que este es un presupuesto anual de 500.000. Entonces aquí dice, ¿cuál es el monto que permitiría un financiamiento seguro? Entonces acá, como es permanente, uno nunca va a saber con qué cantidad de plata en verdad vamos a poder asegurarnos. Y esta fórmula lo que busca es algo aproximado con los fondos permanentes que se puede encontrar. Como que, pucha, siento que estoy enredando un poco, pero es el valor aproximado como permanente que puedas conseguir para que puedas tener mensualmente o anualmente los fondos que tienes. Entonces acá, por ejemplo, te dicen un presupuesto anual de 500.000 pesos y acá lo que quieres buscar un fondo que te pueda permitir por hartos años poder costearte los 500.000 pesos anuales. ¿Sí? Me dicen nomás. Es como, por ejemplo, lo que habíamos dicho en un principio, que esta fórmula se podría utilizar para comparar los arriendos permanentes de una casa. ¿Cuánto sería aproximadamente el valor de la propiedad?